Todo esto cambia a partir del 74, ustedes saben por qué, no lo vamos a volver a repetir. Decreto Ley 600, tratamiento no discriminatorio con respecto a la inversión extranjera. Resultado, para el año 2008, la producción de Codelco representaba 27% de la producción total. Y la producción de las empresas privadas, más del 70%, cerca del 73%. ¿Ya? Se ha producido una desnacionalización del cobre. El cobre ya no es chileno. Está explotado por empresas multinacionales que no aportan gran cosa al desarrollo del país y se llevan una parte importante de esto, del producto económico minero, se lo llevan como bajo la forma de utilidad. Fíjense que el aporte de Codelco, siendo menos del 30%, el aporte de Codelco al Estado de Chile para que con esos ingresos se produzcan los bienes públicos que todo país desarrollado o en desarrollo necesita, supera con amplio margen al aporte de la empresa minera. Codelco le aportaba al año 2008 más o menos 4 millones de dólares por tonelada extraída, mientras que el sector privado solamente 1,7 millones de dólares. Codelco ese mismo año le entrega cerca de 7.000 millones de dólares al Estado, con menos del 30% de la producción. Y las empresas privadas, 5.500 millones de dólares con el 70%. Claramente hay un desbalance gigantesco. Y hay un margen muchísimo mayor que podrían aportar estas empresas al desarrollo del país. Porque lo tienen, porque lo producen, porque lo generan. Ahora, ¿por qué se llevan tantos recursos? Uno podría pensar que ellos son muy productivos, son eficientes y abusan de estos conceptos, y la empresa privada supera con suerte y con lejos y con amplio margen a la productividad de la empresa pública. Pero hay una cosa que ellos no dicen respecto a las empresas privadas. Como ustedes saben, cuando hay un proceso productivo, en general se habla de 3 factores de producción. El capital, ¿no es cierto? El dueño de un negocio que lo inicia, tiene recursos financieros, compra la maquinaria, la infraestructura, hace las inversiones iniciales y como contrapartida de ese aporte que hace al proceso productivo recibe una compensación económica que es la utilidad, la rentabilidad del capital. Los trabajadores, por el aporte que hacen, por el trabajo que hacen, reciben una remuneración. No es lo mismo que la utilidad, pero bueno, ese no es el tema a discutir hoy día. Y los recursos naturales, por el aporte que hacen al proceso productivo, reciben lo que se llama, deberían recibir la renta económica. O sea, cada factor de producción hace un aporte al proceso. Piensen ustedes en la actividad pesquera. El dueño del barco es el capitalista, los trabajadores, el capitán, el operador del barco, los que sacan el recurso pesquero son los trabajadores. Y el recurso pesquero es fundamental. Si no hay recurso pesquero, da lo mismo que tenga trabajadores, da lo mismo que tenga el barco. Si no hay recurso pesquero, no hay producción. El valor de la producción es cero. Por lo tanto, tiene un valor económico. Y ese valor económico se llama renta económica. La renta económica de los recursos naturales. Las empresas multinacionales que operan en el cobre, y no solo en el cobre, sino que en las pesqueras, en las forestales, en las mineras, se apropian de la renta económica de los recursos naturales. Se la llevan bajo la forma de utilidades, de rentabilidad del capital. Pero ahí hay una deformación y una desnaturalización del proceso, y hay una ganancia ilegítima, porque los propietarios de los recursos naturales, que son los chilenos representados por el Estado de Chile, no están recibiendo la compensación económica natural, legítima y que les corresponde por poner sus recursos, incluso no renovables como el cobre, al servicio de la producción. Y los recursos renovables como los recursos pesqueros al servicio de la producción. Entonces, esta renta económica que debería quedar en el país, que debería operar para beneficio de sus propietarios, que son los chilenos, Chile, está siendo usurpado, esa es la palabra.
extraído de manera ilegítima por las compañías multinacionales gracias a este Estado, a esta institucionalidad económica, social y política que permite y avala este desequilibrio de fuerzas y estas usurpaciones ilegítimas que no corresponden y que obviamente desnaturalizan todo el proceso productivo y generan desequilibrios de fuerza y procesos de acumulación excesivamente concentrados. Ahora, eso por una parte. Otra cuestión que es importante tener presente cuando uno dice, bueno, ¿cómo financiamos la deuda? ¿Dónde están los recursos? ¿Por qué se dice que no se puede? Bueno, está lo que se llama el aporte empresarial. Ustedes saben que el impuesto a las ganancias en Chile es aproximadamente un 17%. Circunstancialmente este año va a ser un 20% y el próximo un 18,5% para financiar la reconstrucción. El 2012, 2013 ya vuelve a ser el 17%. Ahora, importante decir también que este impuesto, dentro de las tantas ventajas y garantías que ofrece el Estado de Chile a su clase empresarial, le permite considerar estos impuestos como un crédito. ¿Qué quiero decir con esto? Ejemplo muy sencillo. Yo soy dueño de una empresa, genero 100 de utilidades, tengo que pagar 17 al Estado por concepto de impuesto a las utilidades, me queda un remanente que me lo llevo como ingreso personal y a final de año tengo que hacer mi declaración de impuestos y sumo mis ingresos boleteando o como trabajador y lo que yo obtengo como dueño de esta empresa. Y sobre todo eso el Servicio de Impuestos Internos me calcula el impuesto global complementario y me dice, bueno, usted tiene que pagar tanto por los ingresos que generó. Pero como ya la empresa, que es de mi propiedad, pagó 17, me los descuenta de mi global complementario. Entra como un crédito de mis ingresos que debo pagar y descuento yo de los impuestos que debo pagar lo que yo pagué como propietario de la empresa. En resumidas cuentas, la empresa no paga porque se le descuenta a sus propietarios los impuestos que pagan como empresa. Así todo, la carga tributaria en Chile es en torno al 19%, incluyendo los costos de la seguridad social. Si nosotros comparamos la carga tributaria de países de alto desarrollo, como los de la OCDE, tenemos aproximadamente un margen de 20 puntos porcentuales, porque el promedio de los países de la OCDE es de 38%, nosotros tenemos 19%. Por lo tanto, hay un gran margen que podemos recorrer para hacer reformas tributarias que permitan los ingresos necesarios para solventar los requerimientos del desarrollo, como son la educación y la salud y la seguridad social, etc. Por lo tanto, una vez más acá está presente la temática de las... una vez se nos muestra que aquí el problema de fondo no es un problema de restricción de recursos, sino que de asignación de recursos. Preferimos que las empresas multinacionales se lleven los excedentes del cobre. Preferimos cobrar pocos impuestos que cobrar altos impuestos para generar las condiciones de financiamiento que necesita el desarrollo del país para sustentar los bienes públicos. ¿Ya? Ahora, si hay otros datos que son preocupantes. Por ejemplo, un dato no menor es el grado de extranjerización que tiene la economía chilena. Esto es importante porque obviamente el volumen de inversión extranjera también está correlacionado con el volumen de la extracción de utilidades, con la rentabilidad de estas inversiones. Mientras más inversiones tenemos, más utilidades se van a llevar. Ahora, Chile ostenta uno de los indicadores más altos de extranjerización. Es uno de los países más extranjerizados del planeta. Si a nivel internacional el grado de extranjerización es aproximadamente un 28%, es decir, de todo el ingreso del país,
la inversión extranjera representa un 28% y de los países en desarrollo llega al 30% más o menos. Es decir, el volumen de inversión extranjera es un 30% a nivel de los países en vías de desarrollo de lo que es el Producto Interno Bruto. En el caso chileno es del 65%. Es uno de los países con mayor significancia y presencia de inversión extranjera en el país. Esto obviamente tiene su correlato en términos de las utilidades que se llevan. Y es por eso que, como lo decíamos antes, en 2 años la inversión extranjera se llevó como utilidades, como remesas, todo más del valor de la inversión que habían hecho en 30 años. Ahora, por otro lado, también existe el tema del gasto militar, que también se ha planteado como un problema a considerar. El gasto militar en Chile está cerca del 3,8% del Producto Interno Bruto. En general, a nivel de América Latina, el resto de los países, por ejemplo, el otro país que tiene alto gasto militar es Colombia, con un 3,2%. Y en promedio, ¿no es cierto?, están cerca del 4%. Pero el resto de los países, Argentina, por ejemplo, tiene 1,2%. Venezuela 1,3%, Perú 1,5%, México 0,5%. Por lo tanto, bajar un punto porcentual, o sea, llevar el gasto en Chile de 3,6% a 2,6% o bajarlo a 2 puntos, que nos deja siempre sobre el resto de América Latina, nos permitiría más de 1.800 millones de dólares, que serían suficientemente los recursos que necesitamos para financiar toda la educación universitaria. Consecuencia, márgenes de movilidad tenemos de sobra. Y además hay otro dato. Chile es el país más rico de América Latina en términos de ingresos per cápita. Actualmente tenemos cerca de $15.000 per cápita. Eso no significa que cada chileno tenga $15.000 per cápita. Es un indicador, nomás se toma todo el producto y se divide por el número de personas. Eso es todo, pero de esos $15.000 hay que sacarle lo que se lleva las transnacionales, lo que se lleva Luxis, lo que se lleva Mate, lo que se lleva el presidente, que no es poco, pero es poco mucho. No le vamos a cargar la mata al presidente Piñera, en realidad hay quienes ganan mucho. Pero bueno, nosotros tenemos hoy día un ingreso per cápita 7 veces superior al de los años 60, 7 veces superior. Y exportamos $40.000 millones en cobre. En los años 60 exportábamos $550 millones. En los 60, cuando teníamos la mitad de los estudiantes que tenemos hoy día, financiábamos educación pública gratuita para todos y de buena calidad, que nos permitía estar ante estándares internacionales y que nos permitía este mecanismo de romper las desigualdades de mundo. La pregunta es, ¿por qué hoy día no lo podemos hacer? ¿Por qué si en esos años éramos capaces de hacerlo, hoy día no lo hacemos? ¿Y por qué no lo hacemos nosotros cuando en Argentina se hace, cuando en Brasil se hace, cuando en Perú se hace, cuando en Uruguay, en México se hace? Y son países que tienen ingresos per cápita inferiores a los. Esta es la respuesta que hay que darse. Entonces no tenemos un problema de limitación, de escasez de recursos, tenemos un problema de asignación de recursos. ¿Qué estamos haciendo con el excedente productivo? Estamos entregando el excedente productivo para que las grandes corporaciones multinacionales hagan un gigantesco proceso de acumulación, para que los grupos económicos en Chile tengan un indecente proceso de acumulación. Piensen ustedes que en un año, una sola familia en Chile se valoriza su capital en $8.000 millones. $8.000 millones.